con FCPA, con incumplimientos de FCPA, y con reportes hechos a través de compañías a los reguladores de Estados Unidos. Y eso me fue llevando a pensar en los últimos tiempos qué está pasando en cuestiones de sanciones y si realmente estamos en una situación donde quizás muchas compañías no están prestándole la adecuada atención a las cuestiones sancionatorias por temas de corrupción. Y la verdad que desde ese punto de vista me pareció interesante la figura del cisne negro, de eso que aparece sin, digamos, una previa explicación. En este caso, el título quizás es un poco, no engañoso, pero sí atractivo para lo que vamos a discutir, pero técnicamente no sería un cisne negro, porque ahora vamos a ver que hay montones de cosas que tenemos, que están de algún modo visibles para todos y que nos advierten sobre desafíos muy importantes que las compañías están atravesando en cuestiones vinculadas a anticorrupción y los riesgos que eso conlleva. Permítame mostrarle algo que es absolutamente clásico en las organizaciones. De hecho, cuando se hacen mapeos de riesgos de corrupción, algo que la mayoría de las empresas usan es esto, es el mapa de Transparency, donde se habla respecto a la percepción de la corrupción que las personas tienen en sus países de origen. Un detalle importante para mí de este mapa, para que todos, digamos, estemos en la misma página, esto es una medición que se hace yendo a hacer consultas básicamente a los países, se indaga a las personas que viven ahí y se obtiene una percepción respecto de lo que el habitante de ese país percibe sobre distintas, digamos, interacciones donde uno puede estar sujeto a cuestiones de corrupción. Entonces, digamos que tiene ese sesgo. Como vemos acá, Argentina, que está en la parte de abajo, tiene una marca que tiende al rojo, el rojo siempre es lo más fuerte, y los colores más amarillos son lo más transparentes. Vemos los países nórdicos, vemos Canadá, Australia, como países muy transparentes, y vemos otros, África, Rusia, la zona de Medio Oriente, como países que la autopercepción de la gente nos indica que podría haber un mayor riesgo de corrupción. Les voy a, y tomo una nota acá para que veamos que esto no es matemática perfecta. Miremos el caso de China. La autopercepción, digamos, que hay en China no pareciera ser el lugar de mayor riesgo. Y ahora vamos a ver, respecto de sanciones, cómo, bueno, hay que prestar especial atención a algunos países y territorios donde hacemos negocios. Todos ya conocemos a esta altura, en Latinoamérica han salido muchas normas anticorrupción, por supuesto, FCPA es la predecesora a nivel internacional, la norma americana, y en la región tenemos la norma canadiense y varias más que han empezado a salir. Chile, Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina son países con normas anticorrupción que básicamente penalizan a las compañías que lleven adelante sobornos hacia funcionarios públicos, y empieza a discutirse en algunos ámbitos la posibilidad de extender esto a privados siguiendo lo que menciona UCBA en Reino Unido. Esto es algo que en Argentina hoy la discusión está vigente, y creemos que a nivel de tendencia esto va a terminar pasando en algún momento, con lo cual hay que empezar a pensar que el soborno entre privados, el soborno a funcionarios, desde las políticas de las empresas es muy bueno administrarlo, digamos, con una base de transparencia que no permita o que, digamos, penalice a cualquiera que quiera llevar adelante maniobras de corrupción, no importando, digamos, quién es el destinatario final, más allá de que hoy sabemos que el funcionario público nos agrega un riesgo sancionatorio bastante más complicado. Cuando hablamos de, y acá yo les hacía esta mención a lo que marcaba antes de China, efectivamente cuando hablamos de ese índice de corrupción que cada país va tomando sobre sí mismo, nos marca una pauta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo, pero en vez de tomar este índice de percepción de la corrupción, tomamos datos duros de sanciones, y acá voy a en principio ser, digamos, muy contemplativo con las sanciones de FCPA, que son las más relevantes a nivel internacional. Y acá vamos a ver algunas cosas curiosas. China es el principal generador de sanciones, de casos donde se aplica FCPA por lejos.
estamos hablando de 48 casos que nacen o tienen origen en pagos de soborno a funcionarios públicos chinos. Brasil, que es un país que, digamos, si bien tenía un tono naranja, no era el más rojo de todos, y Brasil vemos que es el segundo generador de casos vinculados a FCPA, sigue India, México, acá tenemos hasta Venezuela, vamos a ver en algunas slides posteriores un poco más de detalle. Argentina está, digamos, cerca de estos casos, ahora vamos a ver qué ha pasado en Argentina en los últimos tiempos. Pero China y Brasil son dos países principales en la generación de casos de FCPA, y para el caso particular de empresas argentinas, sé que hoy tenemos colegas de toda Latinoamérica, para el caso particular de Argentina, empecemos a pensar a nivel negocios quiénes son nuestros principales socios comerciales. China, digamos, inclusive ha habido noticias públicas de potenciales acuerdos comerciales que se van a ir haciendo con China. Brasil es un histórico socio comercial de Argentina, y para muchas compañías operar en Brasil, operar con China es parte de su negociación habitual. Bueno, empecemos a tener en cuenta desde el punto de vista sancionatorio que China y Brasil son dos lugares donde, si bien hay que hacer negocios y son grandes mercados, hay que tener cuidados muy particulares, porque lo que hagamos en esos mercados, lo que nos marcan los datos, es que puede llegar a tener una sanción por parte de Estados Unidos aplicando FCPA, y vamos a ver que esas sanciones son bastante complicadas para las organizaciones. Solo para tener algunos datos generales y amplios para entender de qué hablamos, acá vamos a estar hablando de entidades, digamos, de corporaciones y de personas que han sido acusadas por violaciones a FCPA. Y vemos, esto si bien no arranca en el 77, sino que se acorta a los últimos 10 años, podríamos decir, y con la particularidad de este 2020 bastante especial que tenemos, y que todavía, por supuesto, el año no ha terminado. Pero me gustaría que veamos como tendencia que en los últimos años, y lo vamos a ver posteriormente con gráficos más ampliados, estamos hablando digamos, una gran cantidad de casos, de investigaciones que se generan y que empieza a ser parte de la gimnasia habitual que muchas corporaciones grandes tienen, que es lidiar con casos o con reclamos o con sanciones o inclusive con autodisclosures ante reguladores en Estados Unidos por casos de sobornos a funcionario público en cualquier lugar del mundo. Y cuando hablamos de sanciones, para ir también a los datos duros, yo me iba atrás y hablaba, digo, bueno, en China se generan muchos casos, en Brasil también, tenemos muchos mercados que son, digamos, generadores de sanciones vinculadas a FCPA. Ahora, cuando hablamos de dinero, ¿qué está pasando respecto del impacto de FCPA en las compañías? Y a pesar de que este es un gráfico, digamos, de solamente los últimos 10 años, sí podemos ver una tendencia que es bastante fuerte, y que pasa en los últimos años, que es un incremento muy, muy grande de la cantidad de sanciones. Hablamos el año 2016, es el año récord en cuanto a sanciones. Tenemos ahí, por supuesto, lo que está moviendo fuertemente la aguja es el caso Odebrecht. Acá estamos hablando de, en este año, 6.000 millones de dólares de sanciones, con sanciones promedio de 213 millones, y la mediana, por supuesto, porque acá para comentario estadístico para tener en cuenta, cuando tenemos casos que se van mucho del promedio, la mediana lo que hace es excluye digamos, los casos extremos, la multa más baja y la multa más alta, y digamos, hace un promedio sacando esos casos extremos, y sirve en este caso porque en el caso de Odebrecht claramente nos desdibuja un poco el promedio, pero para mí lo que es muy importante de ver es que mientras hablábamos a principios digamos, el 2011, por esas fechas de un promedio de 34 millones de dólares en sanciones, hoy estamos hablando de números que están mucho más cerca de los 200 millones en promedio. O sea, compañía a nivel promedio que tiene un problema a nivel corrupción, eso escala y llega a los reguladores en Estados Unidos y se le aplica una sanción. Si alguien tuviera que preguntar, bueno, ¿y en promedio qué pasa? Bueno, hoy el problema son 200 millones de dólares, cuando antes estábamos hablando de 34, con lo cual
en ese juego del cisne negro, bueno, estamos viendo que no solamente hay más casos, que ahora vamos a dar más detalles, sino que además las sanciones parece ser que cada vez son un poco más duras. Y excluyo todavía lo de 2020, que en promedio lo que nos da es todavía más alto, son $1.000 millones de sanción promedio, pero bueno, el año todavía no terminó y digamos, la base de comparación con años anteriores no sería adecuada para sacar una conclusión. ¿Qué pasa cuando una compañía empieza a preguntarse a sí mismo si hacer un disclosure voluntario o no hacerlo? Digamos, hoy en muchas mesas de decisión de compañías, luego de llevar adelante procesos de investigación interno, surge esta pregunta. Bueno, lo investigué internamente, tomamos medidas con las personas que lo hicieron, modificamos procesos, si había alguna cuestión en los programas de integridad, lo ajustamos para que el programa sea más efectivo. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos un disclosure ante el regulador o no lo hacemos? Bueno, acá datos duros para tomar decisiones. Compañías que van y hacen voluntariamente un disclosure ante el regulador, cuentan básicamente qué es lo que pasó, reciben sanciones que son normalmente aminoradas. Vemos acá que tenemos un promedio, digamos, de 68 millones de dólares para las compañías que van y cuentan lo que pasó, mientras que las compañías que dicen, bueno, tuvimos un caso de soborno a funcionario público, lo vamos a manejar internamente, pueden pasar dos cosas: que el caso nunca salga a la luz y que el regulador nunca se entere, y digamos, que queda dentro de la compañía, o puede pasar que el caso salga a la luz, y acá hago una digresión. Muchos conocerán o habrán escuchado hablar del programa Dodd-Frank. El programa Dodd-Frank lo que ha hecho en los últimos años es promover la cantidad de casos que llegan a los reguladores en Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque la SEC básicamente lo que hizo es lo que hacen muchas compañías. Las compañías, cuando quieren enterarse de qué está pasando, lo más efectivo para lograrlo son los canales de reporte. Entonces, compañía que instala canales de reporte para que sus empleados y sus terceros puedan de algún modo manifestar a nivel no solamente de corrupción, sino cualquier tipo de incumplimiento que hay en la compañía. Bueno, los canales de reporte son muy efectivos para esto, y sabemos por estadística internacional que el 40% de las investigaciones que se dan vinculadas a cuestiones de fraude surgen a través de denuncias. Bueno, ¿qué hizo la SEC con esto? Exactamente lo mismo. Dice, bueno, si los canales de reporte son lo más efectivo para enterarnos de qué pasa, ¿por qué no poner canales de reporte en la SEC y que cualquier persona, acá con algunos detalles, por supuesto, los compliance officers de compañías, cuando están, digamos, en ejercicio, o posterior, digamos, al ejercicio en una compañía, no pueden, digamos, estar excluidos de este esquema por claramente un tema de incompatibilidad, pero en líneas generales, el objetivo de esos canales es que las personas que tienen conocimiento y que pueden lograr juntar evidencia para que se abra una investigación, se abra un caso contra una compañía que sobornó a funcionarios públicos, tiene hoy la posibilidad de, utilizando el programa Dodd-Frank, llevar estas evidencias, este caso, al regulador a través de esos canales. En la práctica, la verdad es que hay muchos estudios de abogados en Estados Unidos que se encargan de esto porque han visto el negocio detrás y buscan promover que haya cada vez más denunciantes. Pero lo que ha pasado en la práctica es que mucha gente ha empezado a decir, bueno, ¿por qué si yo trabajo en una compañía, por ejemplo, en una subsidiaria que está en Argentina, de una compañía que está alcanzada por los reguladores y pueden aplicarle una sanción de FCPA, y yo la verdad que trabajo en tesorería y veo cómo se le pagan cheques a X consultora, X estudio de abogados que sabemos que se usa para pagar sobornos? Bueno, ¿y por qué no, ya que estoy en la empresa, no junto las evidencias, me contacto con algún estudio de abogados en Estados Unidos y llevo el caso? Y si ustedes googlean, los voy a invitar a googlear porque a mí la verdad que me resulta muy divertido conocer estos casos, pero no está mal hablar de un club de millonarios del programa Dodd-Frank. Y hoy tenemos montones de personas que cobran 5, 10, ha habido algunos casos de hasta 50 millones de dólares como premio por haber llevado buenas evidencias para que una compañía sea sancionada.
Con lo cual, si uno trabaja o tiene vinculación con una empresa y puede juntar evidencias, este programa Dodd-Frank lo que hace es habilitar que lleguen más casos, y lo que está pasando es lo que veíamos antes, no es casual. Empiezan en los últimos tiempos, que es cuando el programa ha empezado a funcionar más activamente, a desarrollarse muchas más investigaciones, y de algún modo tener un enforcement legal que es mucho más potente, con lo cual, nuevamente para las empresas, cuando hablábamos antes del cisne negro, bueno, estamos en un entorno, yo acá, digamos, le pego algunos palos al título, la verdad que con el programa Dodd-Frank vigente y lo que estamos viendo acá, ningún cisne negro, digamos, tenemos acá muchos datos duros que nos permiten entender que seguramente 2020, 2021 y de ahí para adelante no van a ser años donde haya menos sanciones a compañías, sino que la tendencia de mínima se va a mantener como está en este momento. ¿Qué pasa con los procesos de investigaciones y por qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, sin entrar yendo a detalle línea por línea, pero en líneas generales, la duración que tenemos de las investigaciones son procesos largos. Cuando se toma un caso, y acá tenemos tanto casos con datos duros de la SEC y el DOJ, que son, digamos, los dos organismos que motorizan las investigaciones por violaciones a FCPA, estamos hablando de entre 30 y 44 meses de investigación. Son procesos largos, son procesos, digamos, desgastantes, son procesos que consumen muchos recursos. La verdad es que una investigación, investigaciones que se llevan adelante y que implican a las compañías tomar acciones, implica el involucramiento de múltiples profesionales, tanto, digamos, estudios que se dedican a hacer investigaciones, estudios de abogados, muchos expertos técnicos en el medio, dependiendo del caso, y esto produce, digamos, tanto recursos materiales como desgaste organizacional. Pensemos que, digamos, el motivo de una empresa es llevar adelante sus negocios, buscar ser sustentable, pensar estratégicamente en el futuro, y cuando nos cae un caso así, digamos, no es solamente todo el costo que tiene, sino la energía de los ejecutivos que ya, en vez de estar pensando cómo desarrollar la empresa, empiezan a estar mucho más atentos y por mucho tiempo, porque estamos viendo que 30 meses no es un periodo corto, por mucho tiempo, con esta cuestión latente y preocupante respecto de potenciales sanciones que pueden ser muy gravosas para las empresas. Acá, y esto también es un poco siguiendo una lógica un poquito más larga que la que veíamos antes, que era que nos mostraba los últimos 10 años y que se ve la tendencia, pero la verdad que cuando hablamos de acusaciones que hay tanto sobre corporaciones como individuos por violaciones a FCPA, vemos que claramente hay una tendencia que es muy en este momento. Digamos, cuando se sanciona FCPA y podríamos decir prácticamente hasta mediados de los 2000, la verdad es que no teníamos una potencia muy fuerte por parte del regulador respecto de la aplicación de sanciones por incumplimiento de FCPA. Y eso, digamos que hoy ha cambiado notablemente. Hoy es un regulador absolutamente activo, que, digamos, no para de moverse y no para de generar preocupación en las compañías para las cuales, digamos, los temas de transparencia no eran relevantes. Yo creo que hoy quedan muy pocas empresas para las cuales las cuestiones de transparencia, digamos, son un tema más. Esto ha tenido mucha potencia, y yo creo que en parte es también por lo que ha logrado el regulador en general de bajar mucha conciencia con esto. Con lo cual, viendo los números y viendo las tendencias nuevamente, estamos ante un cambio de paradigma ya desde hace rato, y es importante que esto lo empecemos a ver, especialmente en las regiones un poco más alejadas, como una cuestión que no es excepcional, que no es que porque estamos lejos de Estados Unidos, o hoy porque, digamos, Argentina por ahí es un país que está un poco más cerrado en cuestiones de negocios, este riesgo es inexistente, hay que prestarle atención. Cuando hablamos de investigaciones que están de algún modo llevándose adelante, me parece súper interesante ver, esto es en línea con lo que veíamos antes. Por supuesto, a medida que hay más cantidad de acusaciones sobre empresas y personas, lógicamente, tenemos muchas más investigaciones, y vemos que, ahora, claramente la tendencia se mantiene.
seguramente 2020 es un año, veremos qué pasa en 2020, es un año muy especial en todos lados. La estadística internacional, cuando hablamos de cuestiones vinculadas al fraude y a la corrupción, nos marca que en momentos de crisis el fraude tiende a aumentar, con lo cual sería lógico que en los entornos de negocios en los cuales nos estamos desenvolviendo hoy, más allá de que no veamos que hoy hay más cantidad de investigaciones crecientes, pero hoy sepamos que en las empresas hay más fraude y más corrupción que en los años anteriores, y eso nos va a implicar ir a un 2021 probablemente muy duro en términos de aplicación de FCPA. Queda grabada la charla, pero yo me animaría a decir hoy que si vemos el pico que hay en 2016, a mí me gustaría ver en 2021 cómo estamos parados respecto de 2016, y yo tengo la creencia que vamos a estar hablando hasta quizás de un pico histórico en 2021 respecto de estas cuestiones. Pensemos que hoy hay un escenario inédito donde las compañías en muchos casos no están pensando en luchar por agrandar su negocio, por ganar un mercado más, por ganar una licitación, sino que hoy muchas compañías están en escenarios de decisión donde lo que se está planteando es la continuidad del negocio. Estamos hablando de potenciales quiebras de muchas empresas, tanto negocios chicos como grandes, y esa presión que se genera es una presión que muchas veces lleva a bajar estándares éticos y a cometer, digamos, incumplimientos. En este caso particular focalizo en FCPA, pero va a ser un escenario para mí muy interesante para todos los que trabajamos en compliance, porque FCPA es la norma, yo diría, la principal a nivel internacional en cuanto a sanciones, pero hoy, y yo les mostraba antes, solamente en Latinoamérica estamos poblados de normas que digamos, penalizan la corrupción, digamos, el pago de soborno a funcionarios. Entonces, una empresa, y focalizo en Argentina, y me disculpo con los colegas de la región, vamos a tomar otro ejemplo, me paro en Brasil, compañía que lleve adelante un acto de soborno en Brasil a un funcionario público, va a tener que enfrentarse a la ley brasileña, pero si es una compañía un poquito más grande, que opera a nivel región, que opera en Argentina, que opera en Estados Unidos, que opera en Canadá, que opera en Chile, bueno, ese hecho de corrupción puede implicar muchas sanciones al mismo tiempo, y hoy no tenemos con tanta claridad una certeza respecto de, bueno, cómo se va a repartir eso, si digamos los países se van a poner todos de acuerdo o no. Son escenarios nuevos, y lo que sería que eso pase. Tenemos un antecedente que para mí es muy interesante desde el punto de vista quizás de la jurisprudencia, que es el caso Odebrecht, donde hay una investigación que se lleva adelante entre la justicia americana y la justicia brasileña, lo cual es inédito. Y pensemos años atrás, digamos, una justicia americana con una justicia de nuestra región trabajando en equipo para llevar adelante una investigación vinculada a un hecho de corrupción que termina con empresarios presos, con políticos presos, con una empresa hipersancionada. Hoy es la compañía, digamos, ha batido récords que previamente tenían otras empresas. Hoy, digamos, históricamente uno se acordaba siempre del caso Siemens. Hoy el caso Siemens, por supuesto, ha sido muy interesante para todos los que estudiamos estos temas, pero no es el más sancionado en la historia. Y en el caso particular de Odebrecht, tenemos el antecedente de que hay un reparto, digamos, de esa sanción, y sanciona a la justicia de Estados Unidos y sanciona a la justicia de Brasil, digamos, acordando repartir esa sanción entre los dos porque es extremadamente oneroso para una compañía tener que pagar doble sanción. Bueno, hoy en los escenarios que estamos viviendo, quiero empezar a ver y a imaginarme escenarios donde quizás haya muchas justicias de muchos países discutiendo hechos que han ocurrido y cómo tenemos entre los países que acercarnos hacia las empresas para, por supuesto, sancionar al que hizo las cosas mal, pero no hacer fundir negocios. Bueno, hoy, digamos, la pandemia nos ha generado muchas discusiones, y esta es una discusión que yo creo que se va a generar en 2021, y que va a ser, digamos, muy interesante para todos los que trabajamos en compliance, y todos los que tenemos que tanto asesorar externamente como internamente a las compañías respecto de qué hacer y qué evitar hacer. Hoy el rol de compliance empieza a tomar un carácter estratégico
como nunca antes, y ojalá que todos los colegas que trabajan en la región y a nivel internacional puedan ver esto como una gran oportunidad de crecimiento, no solamente personal por el rol que ejercen, sino para llevar adelante con mucha potencia lo que es compliance y empezar a imaginarnos escenarios en el futuro cercano donde no haya compañía que no tenga un programa de integridad y no haya compañía que no esté absolutamente comprometida con la transparencia para llevar adelante negocios. Otra cuestión muy interesante, nuevamente me sigo tirando palos por el título que puse. ¿Cómo vamos a hablar de cisne negro cuando empezamos a trabajar y a pensar en sanciones y evaluamos por un lado FCPA, que es lo que veníamos marcando antes, pero también empezamos a agregarle este condimento de, bueno, ¿y qué pasa con las demás normas anticorrupción? Porque FCPA es la más importante y claramente es una norma, digamos, de referencia a nivel internacional. Pero ya hay muchas otras en Europa, desde hace ya bastante tiempo, 2011, si no falla mi memoria, un poquito antes ya, IUCVA estaba activa. Tenemos normas en prácticamente todos los países europeos hoy operando. Y se empieza a ver, lo llevo a la parte más de la derecha de este gráfico que tenemos, donde efectivamente las sanciones de FCPA, que son las de color más claro, y las verde oscuro, las de normas ajenas a Estados Unidos, se empiezan, digamos, a combinar y a generar un escenario donde hoy, digo hoy, 2019, digamos que es la última estadística, cuando uno empieza a sumar todas las sanciones de los demás países y las compara con Estados Unidos, bueno, ya se ve una tendencia que superan el conjunto de todas las otras normas a las sanciones de Estados Unidos, con lo cual es como tener un doble FCPA para las compañías, cuando hablamos de violación a este tipo de normas. Y por supuesto, a ver, vemos, esto es un poco lo que veíamos antes, tenemos un promedio, digamos, de sanciones creciente, absolutamente creciente. Antes, digamos, previo a mediados de los 2000, realmente para una compañía hablar de una sanción de FCPA era discutir a nivel numérico un detalle que no hacía que nadie se despeine. Hoy estamos hablando de un promedio, bueno, que supera, que la verdad que supera largamente las 9 cifras en dólares, y son números que a cualquier compañía les hace mucho ruido desde el punto de vista económico, tener que llevar adelante ese tipo de pago. Respecto de personas físicas, y acá, digamos, siempre hablamos de empresas cuando hablamos de FCPA, bueno, cuidado que FCPA también sanciona a personas, digamos, el hecho de estar pagando sobornos, ser responsable del pago de sobornos, no es algo gratuito. En el caso particular de sanciones, por supuesto que es más bajo que una empresa, pero cuando hablamos de promedio, bueno, en promedio tenemos acá a nivel, digamos, hasta el 2019, $656.000 en sanciones a personas físicas, digamos, por participar en incumplimientos de FCPA. Con lo cual, bueno, también a tener especial atención ejecutivos, que no es gratuito participar de ninguno de estos esquemas. Acá hay algunas estadísticas que sí me parecen interesantes focalizar y compartir, pero estamos hablando, cuando hablamos de sanciones aplicadas, vamos a estar hablando de $15.000 millones en estos últimos 10 años por parte de Estados Unidos, y de $9.000 millones cuando hablamos de normas extranjeras, con lo cual ya tenemos una presencia fuerte, como yo decía antes, de sanciones por parte de otros países. Si quieren googlear rápido, pueden fijarse el caso HSBC, por ejemplo, por la norma francesa, que tiene una sanción gigantesca, y a muy poco ha aparecido la norma, y hay varios casos en Europa que son realmente para prestar atención. FCPA, como siempre les digo, es clave entenderlo y es clave ver su impacto, pero hoy en día ya no es lo único, y no es lo único que puede hacer una diferencia en cuanto a sanciones de compañías. Yo estoy acá hablando y veo que Guille levantó la mano. Le voy a pedir ayuda a Bianca. No sé, Bianca, si vos me estás escuchando, pero si podemos darle la palabra a Guille, que acaba de levantar la mano. En realidad hay una plataforma de preguntas y respuestas. Acá abajo, Q&A o preguntas y respuestas, pueden dejar ahí
el comentario o en el chat. Perfecto. Acá veo una pregunta que han hecho, diferencias, Guilla acá nos dice que fue un error, no hay ningún problema. Diferencias entre un lobby y actos de corrupción, tanto en lo público como en lo privado. A ver, cuando hablamos de actos de corrupción que nos pueden disparar sanciones, estamos hablando, es amplio, no es que uno tiene que solamente imaginarse, llevo la valija con plata a un funcionario para obtener una ventaja, sino que es algo amplio, puede ser por supuesto el pago por sí mismo o por terceros. Ahora vamos a ver algunos detalles de cómo funcionan los sobornos cuando se gatillan estas normas, pero estamos hablando de situaciones en las cuales una compañía le da algo a un funcionario, ese algo puede ser una promesa, puede ser dinero, puede ser, digamos, cuestiones que beneficien al funcionario o a su entorno, con el objetivo de obtener un negocio. Digamos, lo estoy explicando de forma muy, muy general. Eso es un soborno. Cuando hablamos de lobby lícito, el lobby tiene que ver con mostrar la actividad, con convencer, con, digamos, mostrar los beneficios de, por ejemplo, si hablamos de que una compañía necesita, digamos, voy a sacar la palabra necesita, podría ser beneficiada porque se apruebe una ley, y la compañía lo que hace es una campaña de comunicación donde muestra los beneficios para la comunidad de que esa ley habilite la chance de hacer tal o cual negocio. Bueno, cuando hablamos de mostrar, de comunicar, digamos, de gestionar las partes interesadas, estamos hablando de una cuestión, digamos, que está cubierta por legalidad, no hay nada malo en comunicar. Ahora, cuando estamos hablando ya de situaciones donde yo pago por abajo de la mesa para recibir un beneficio, eso es claramente corrupción. Avanzo para que no nos retrasemos tanto, porque arrancamos unos minutitos después hoy. Perdón, se me escapó. Acá. Esto haciendo un poco énfasis lo que hablábamos antes. Claramente miremos Estados Unidos, pero miremos afuera porque hay un crecimiento en la parte amarilla, es las sanciones fuera de Estados Unidos por normas extranjeras a ese país. Es absolutamente central que los programas de compliance de sus empresas, por supuesto, estén alineadas a FCPA y a todas las guías de aplicación que van saliendo, que dicho sea de paso, tenemos una guía de aplicación muy reciente, pero mirar todas las demás normas que nos puedan impactar, ni hablar normas a nivel región, como normas europeas, donde hay muchas casas matrices, o digamos, operaciones de negocios que tienen fuerte vínculo con Europa, y claramente, digamos, empiezan a causar impacto. Yo les hablaba antes de los recursos que implica, y que las investigaciones duran muchos meses, hablábamos de investigaciones que duran 30 meses, 40 meses. Bueno, ese costo, digamos, que más allá de las sanciones, llevar adelante investigaciones vinculadas a casos que terminan siendo sancionados, o que uno termina, digamos, discutiendo en Estados Unidos si corresponde o no corresponde una sanción. Y acá no los quiero asustar, pero estos números que ven acá a la izquierda son el promedio mensual de los costos de una investigación. Lo que vamos a ver acá es que, en líneas generales, y voy a tomar la segunda barra de abajo para arriba como, digamos, lo más representativo, estamos hablando de que llevar adelante investigaciones vinculadas a este tema pueden tener un costo de entre 100 y 250 mil dólares, no por la investigación, por mes. Y acá empiecen a imaginarse, si tenemos una situación así, va a haber abogados en Estados Unidos, va a haber equipos expertos en Estados Unidos en hacer presentaciones ante el regulador, que, digamos, no la puede hacer cualquiera, es necesario, digamos, tener mucho expertise técnico en eso, tener equipos, por otro lado, en el país de origen donde sucedió el hecho, investigar localmente, por supuesto que cubierto eso por protocolos legales, entonces ahí empiezan a jugar la necesidad de tener asesoramiento internacional desde el punto de vista de las investigaciones y desde el punto de vista legal, todo lo relacionado con Forensic Technology. Hoy sabemos que la prueba digital es central, con lo cual trabajar en investigaciones de este tipo, yo en base a la experiencia que tenemos aquí en Argentina, veo que es absolutamente razonable pensar en costos que son muy elevados, y es algo que estos son quizás costos ocultos que las compañías no miran al momento de tener un compliance débil. Bueno, esto digamos, es costo que se genera por estar trabajando en entornos de baja transparencia
Y tenemos que empezar a darnos cuenta que compliance también tiene que ver con hacer un negocio sustentable, y estas cosas, digamos, estos costos que empiezan a aparecer por hacer las cosas mal, claramente pueden poner en riesgo a más de una compañía. Bueno, algo, perdón que se me estaba escapando. Cuando hablamos de sanciones, venimos hablando mucho de plata, y está bien hacerlo porque es algo, es algo realmente muy relevante, pero también hay una tendencia muy marcada. Siempre vemos que por mediados de los 2000 empieza a cambiar la tendencia en cuanto a una aceleración en todo lo relacionado con cuestiones sancionatorias, y empiezan a aparecer muy fuertes las obligaciones de compliance. Los reguladores hoy no solamente nos piden plata, sino que nos piden que hagamos las cosas bien. Yo no puedo decirle o no puedo tener un caso donde pago sobornos con terceros y tengo una muy mala política para incorporar terceros a trabajar con mi organización. Nunca hice un due diligence. Cualquier tercero que pasa por la puerta en cualquier país del mundo donde opero, automáticamente le puedo pagar una factura. Bueno, cuando pasa eso, más allá de sancionarme, porque si hubo un hecho de sobornos, empieza la tendencia a marcar que el regulador se me mete adentro, y me empieza a decir, mirá, además de pagarme, por supuesto, una multa por esto, vas a tener que llevar adelante ciertas obligaciones de compliance, y vas a tener que arreglar X, Y y Z en tu programa de integridad porque lo estás haciendo mal y lo tenés que hacer bien. Esto, digamos, no es algo de hoy, ya vemos que la tendencia se ha iniciado ahí a mediados de los 2000, pero es algo absolutamente central para las compañías que hoy, digamos, están dudando respecto de trabajar o no trabajar en entornos de compliance. Ya, digamos, no solamente la sanción, sino que automáticamente, una vez que incumplí, voy a tener que tener un muy buen programa, con lo cual el incentivo es tengámoslo antes y tratamos de aminorar este tipo de impactos. Y acá algunos detalles, perdón que toqué algo mal y se me escapó, algunos detalles. ¿Qué es esto de que el regulador, yo decía antes, se me mete adentro? Bueno, cuando el regulador me dice arregla tu programa de compliance, ¿cómo se queda tranquilo que lo estamos haciendo? Y acá hago una digresión con nuestra norma local en Argentina. En Argentina, por supuesto que hay que tener un programa de integridad, que si no lo tenemos, digamos que no solamente la multa, sino que muchas compañías van a tener de algún modo la imposición de tener un programa de compliance, pero no está todavía estructurado a nivel legal cómo se va a controlar eso. Bueno, Estados Unidos lo resolvió de una forma para mí interesante, que tiene que ver con la aplicación de monitores. Bueno, ¿qué es un monitor? Una consultora que está adentro de la compañía, monitoreando, prácticamente sentado al lado del compliance officer, revisando todo lo que se hace a nivel de compliance, y si eso que se hace está alineado con digamos, esa obligación de compliance que le puso el regulador cuando hizo la sanción. Y acá lo que vemos claramente es que, de mínima, y acá me concentro en por supuesto, estos años que se ha visto la tendencia actual, tengo que tener un self-reporting, o sea, yo voy a ajustar mi programa de integridad y voy a estar reportándole al regulador. Hay sistemas híbridos donde un poco reporto yo y un poco tengo un monitor, otros donde de pronto pudo haber sido tan grave la situación que el regulador no confía para nada en la compañía y pasa todo por un monitor. Casos, digamos, los menos, que es no reportar. Digamos, en esos casos, digamos, son excepcionales, y en líneas generales es cuando fue algo, digamos, leve. La tendencia actual que vemos es que es razonable pensar en 18 meses donde haya un monitor adentro de la empresa, y otros 18 meses posteriores donde haya un self-reporting, o sea, un autorreporte de la compañía. Por supuesto, el monitor lo paga la empresa. Seguimos sumando parte de costos, desgaste, y situaciones que sería bueno evitar previamente. Como vemos, investigaciones largas, muchos costos de llevarlas adelante, mucho control posterior. Estamos hablando acá de 18 meses con un monitor adentro de la empresa. Digamos, una oficina donde hay un tercero que, digamos, que yo no es que lo traje como un consultor propio, sino que me lo impuso la justicia, y otros 18 meses más de un reporte especial que hay que hacerle al regulador mostrándole que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, es complejo el tema sancionatorio, y me parece interesante que las compañías hoy puedan empezar a ver esto bien a detalle, de qué pasa cuando uno, digamos, cuando da lo mismo cumplir o incumplir.
Claramente, digamos, el monitor es una tendencia que se impone, digamos, 45% de los casos arrancamos con un monitor, y por supuesto el self-reporting también, con lo cual, digamos, tenemos una justicia, un regulador a nivel Estados Unidos muy presente, no solo a nivel sancionatorio, sino a nivel seguimiento. Esto es algo, digamos, novedoso en para las compañías que no están acostumbradas a interactuar con mercados más desarrollados como Estados Unidos, donde, bueno, acá tengo que estar por un par de años reportándole a la justicia prácticamente qué hago a cada momento. No es algo que sea neutral para la compañía. Y cuando hablamos, esto también me parece algo muy importante tenerlo en cuenta, y acá sí me centro en los últimos 10 años, cuando hablamos de, digamos, investigaciones que se llevan adelante, y por supuesto sanciones que reciben las empresas por esto, tenemos 260 procedimientos en los cuales, acá estamos sumando DOJ y SEC, de 260 a 238 involucran terceros, digamos. Si alguien me pregunta dónde está el gran tema de compliance en las compañías, que hay muchos y son muy importantes, pero si tuviéramos la bala de plata y tuviéramos que aplicarla a algún lugar, y el controlar bien a los terceros es fundamental, porque es por donde habitualmente las compañías terminan metiéndose en líos. Que, digamos, ya no es alguien de la empresa que está, digamos, en el entorno de negocios de la compañía, sino que estamos hablando de alguien que está un poco más afuera, pero que nos representa, que puede llevar adelante acciones que lleven a beneficios por parte de la compañía y que claramente me comprometen. Yo no puedo decirle al juez, lo hizo un tercero, entonces la sanción es para el tercero. No, si yo me beneficié de lo que hizo el tercero, el juez me sienta y me dice, mirá, la sanción es para vos, digamos. ¿Por qué? Porque vos recibiste beneficios. Una pregunta, le agradezco a Jorge que está haciendo una pregunta. Jorge nos pregunta si el monitoreo externo estaría vinculado con una posible o futura implementación de la ISO 37001, un detalle que Jorge le escribiste con diferente número, pero es la 37001, relacionada con el sistema de gestión de compliance, dado que va a ser certificable a diferencia de la ISO 19600. No, cuando hablamos del monitoreo externo, de la figura del monitor, el monitor se va a sentar y va a verificar que la compañía esté, digamos, cumpliendo con las obligaciones de compliance que les puso el regulador, que en cada caso son distintas, porque la situación de violación a FCPA puede venir digamos, de diferentes debilidades respecto del programa de integridad. Por supuesto, y acá, digamos, para cualquier compañía, implementar ISO 37001, que es la norma ISO antisoborno específicamente, es un paso adelante, digamos. Por supuesto, demostrar que estamos certificados en ISO, que lo implementamos, muestra esfuerzo de compliance, y siempre esas cosas tienden a aminorar no solamente la sanción, sino también a bajar la probabilidad de ocurrencia del hecho. Si yo tengo implementado ISO antisoborno, y va a ser mucho más difícil que alguien de la empresa o un tercero pueda pagar un soborno que si no tengo nada, con lo cual todo lo que podamos hacer que muestre esfuerzo para implementación de medidas vinculadas a la prevención, son cosas que nos van a servir luego para que el golpe que nos peguen sea un poco más despacio. Sigo avanzando. Claramente lo que decíamos antes, terceros, casi el 80% de las terceras partes son consultores, agentes. Yo que trabajo en consultoría veo lo rojo y me da cosa, pero bueno, es la realidad, son los datos duros y hay que ponerlos sobre la mesa. También abogados, contratistas, bueno, un poco de todo, compañías, shell companies también, son estructuras que se pueden generar para eso. Pero sepamos claramente que si vamos a gastar recursos y queremos ajustar alguna tuerca de compliance, yo diría que lo primero que debemos ver son terceros. Acá como un dato interesante también para tener, desde los 2000 en adelante, para tomar un poco los años donde ha habido más movimiento, tenemos 10.000 millones de dólares de sobornos pagados. O sea que en los casos donde ha habido investigaciones, se ha descubierto que se han pagado sobornos por
10.000 millones de dólares. Ahora vamos a jugar un poco con eso y ver qué pasa con las sanciones. Algunos se estará preguntando, jugando al abogado del diablo, eso no es negocio, pagar sobornos, porque bueno, tengo una multa, pero también gané un negocio. Ahora vamos a ver un poco de esos detalles. Ahora, acá algún detalle particular, pero acá estamos hablando, estos son datos generales, y por supuesto tenemos el pago del soborno, el revenue y el profit asociado a esos casos. Esto digamos que son datos oficiales de investigaciones. Puede haber, digamos, siempre alguna inexactitud, porque cuando se hace una investigación nunca hay garantía de conocerse absolutamente todo. Quizás en una investigación se prueba un hecho de corrupción y la empresa estaba haciendo otros, o era más grande el hecho de lo que se descubrió. No, sabemos que el fraude es clandestino y hay mucho que no se conoce y nunca se va a conocer. Pero lo que podemos ver es que efectivamente, a mí me gusta, digamos, compararlo con el profit, porque bueno, obviamente que el revenue es más llamativo, porque son números más grandes, pero cuando hablamos del profit estamos hablando de lo que realmente la compañía obtuvo por eso. Y bueno, cuando hablamos vinculamos el bribery que se pagó y el profit que tenemos, lo que podemos ver es que las compañías efectivamente, en caso de sanciones por FCPA, han pagado sobornos y por supuesto han obtenido un retorno por eso, que por supuesto en muchos casos, y ahora vamos a dar detalles, realmente para la compañía ha sido un dolor de cabeza después, porque las sanciones han sido bastante duras, e inclusive cuando se hace comparaciones con ratios respecto de la venta obtenida, bueno, en muchos casos uno puede ver que la compañía termina siendo perjudicada, que hizo un muy mal negocio al pagar el soborno. Estoy leyendo alguna pregunta. ¿Por qué las sanciones siempre son menores a los montos pagados en sobornos? Un detalle, acá no estamos viendo eso en este gráfico. Acá lo que estamos viendo es el pago promedio de sobornos y la venta y el profit, digamos, vinculado a esos casos. Ahora vamos a ver más adelante qué pasa con los sobornos, pero hay un poco de todo. La tendencia actual es cada vez más dureza en la sanción, con lo cual podríamos decir que no siempre tiene que ser menor y que, digamos, es algo muy mirado por los jueces, que realmente la sanción implique que la compañía no gane dinero con eso, porque es un muy mal mensaje decirle a las empresas, bueno, si pagás sobornos y ganas plata, yo te voy a quitar un poco, pero aún así hiciste negocio. Cada vez empieza a ser más duro eso. Siempre cuando hablamos de sobornos funcionarios, respecto de FCPA, vamos a estar hablando de dinero en el 93%, casi 94% de los casos, se le paga dinero a los funcionarios públicos. Ahora, cuando no es dinero, y esto es para tenerlo en cuenta, y para pensar en controles de compliance, miremos que todo lo vinculado a viajes, y todo lo vinculado a entretenimientos, y a regalos, non-cash gift, todo lo que son regalos, digamos, no económicos, inclusive comidas empiezan a aparecer, no sé, comidas en grandes restaurantes de lujo, bueno, joyas, bueno, pensemos en toda la parte de regalos, de viaje, de entretenimiento a nivel políticas, de darle un control también, porque luego del dinero son los principales elementos que se tienen en cuenta para sancionar. Esto de acá no hablo, digamos, del pago del soborno en sí, sino de casos reales donde las compañías pagaron sanciones por llevarse de viaje a un funcionario cuando eso no correspondía. Siguen llegando preguntas y voy macheando. Perdón que voy a avanzar para que no nos demoremos tanto. Temas de investigaciones, y acá trabajamos con SEC y DOJ para tener una perspectiva de ambos organismos que motorizan las investigaciones. Me quiero quedar con este dato rápido y contundente, que el 80% o más de los casos en SEC es un poco más. Estamos hablando de que hay un enforcement respecto de las compañías, o sea, las compañías se ven sujetas a tener que cumplir con un enforcement legal, y eso me parece que es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Digamos, cuando se trabaja en entornos de alto nivel de regulación, no es que, digamos, no pasa nada, o como podemos pensar desde acá,
nunca hay una condena, o la justicia tarda mucho. Bueno, cuando hablamos de FCPA, los escenarios son bastante distintos a esos, y son escenarios que, digamos, no son la misma costumbre que podemos llegar a tener a nivel región o a nivel país. Tema de duración de investigaciones, veíamos antes los costos, y alguna estadística general que chequeábamos antes, que hablábamos de entre 30 y 40 meses, acá simplemente para verlo a nivel perspectiva mucho más amplia, efectivamente se ve que eso se mantiene, es una tendencia, ha bajado un poco en los últimos años. Si tomamos 2015 para adelante, vemos que quizás es un poquito más baja la tendencia. 2016, 2017 estamos hablando de entre 20 y 30. No quiero especular, digamos, no quiero especular en el sentido de que no tengo una respuesta exacta por qué, pero sospecho o tengo la creencia que la gran inversión tecnológica que cada vez hay más en las investigaciones acelera procesos. Digamos, hoy estamos aplicando inteligencia artificial cuando hacemos una investigación, y leer un disco ya no es una cuestión de keywords nada más, sino que hay algoritmos que empiezan a procesar y a relacionar documentos y datos, y eso acelera muchísimo el acceso a conclusiones. Y eso, por supuesto, que, digamos, magnificado aún en países más desarrollados, con lo cual esta tendencia a que empiecen a bajar un poco los tiempos de investigación me parece lógico, y por supuesto está asociado, desde mi punto de vista, a esfuerzos de inversión bastante grandes de parte de tanto de empresas, de consultoras, como de estudios de abogados. Perdón que voy y vengo, trato de irme echando algunas preguntas, me están llegando muchas, y agradezco por el interés particular. Bien, acá voy a leer esta, una de un colega, Diego. En el mundo se hacen encuestas de clima laboral para distinguir organizaciones que se ocupan de este tema. ¿No sería bueno hacer algo similar para relevar y destacar empresas que se dedican a mejorar control, compliance y transparencia? Absolutamente. Sí diría que hay, inclusive hay algunas revistas especializadas que digamos, publican notas y artículos vinculados a estos, que inclusive se hacen revisiones de empresas para ver cuáles están funcionando bien en términos de compliance. No es algo que en Argentina esté súper difundido, pero es algo que a nivel internacional se empieza a hacer, y muchas compañías lo toman como, digamos, una medalla a colgarse. Es decir, bueno, así como tenemos, voy a pasar un chivo como en la tele, Great Place to Work, o inclusive Fundación Flor, que revisa las cuestiones de diversidad en las empresas, también lo hay respecto de compliance, y compañías que, bueno, usan eso para mostrar toda su proactividad. Una pregunta que es un caso práctico, me tienen acá. ¿Qué contestar a un director comercial que solicite ir a eventos corporativos de un socio a lugares como Ibiza, Las Vegas u otra parte, y donde la agenda formal es de 2 a 5 días? Qué oportuno. Bueno, Ibiza 2 a 5 días, y si es en verano mejor. Bueno, la verdad, especial cuidado con estas cosas. Veíamos antes que el tema viajes es una cuestión que no es menor, aunque uno parezca, bueno, no es un soborno porque no es plata. El segundo ítem que genera sanciones de FCPA son viajes. Entonces, le agrego un condimento a esto que pregunta Marta. Y si esa reunión de negocios queremos llevar a un funcionario público para mostrarle nuestra casa matriz, y de paso pasamos por Ibiza, a mí, si yo soy el compliance officer, se me prenden todas las luces de alerta, porque por cosas como esas, y después se termina ganando la licitación, y ese funcionario tuvo un rol activo en eso, la verdad, estamos en un problema. Y no nos vaya a pasar que un empleado se entere de eso, obtenga pruebas, y con un abogado en Estados Unidos nos inicie un caso de FCPA. Realmente son temas para prestarle muchísima atención. Algunos detalles, acá ya yendo un poco más al final, pero algunos detalles que me parece interesante conocer. Hablábamos de investigaciones, por supuesto, el promedio, veíamos antes, de entre 30 y 40 meses, que viene bajando, que la tecnología ayuda. También sepamos que nos podemos encontrar con casos donde ninguna tecnología ni ningún promedio, que vamos a hablar de 80, 90, 129 meses, el caso, la investigación más larga. Esto es público, con lo cual estoy contando cosas que
que no tienen, digamos, ningún resguardo profesional, pero Bristol Myers, AstraZeneca, laboratorio sancionado recientemente, 119 meses de investigación. Estamos hablando de una investigación enorme, con enorme desgaste y costo para la empresa, que, digamos, siempre nuestro asesoramiento es, desde la asociación, trabajar para que haya más transparencia y evitar que las compañías caigan en estas cosas. Esto que veíamos antes es respecto de investigaciones de la SEC. El DOJ, digamos, parecido, un poquito menor, pero hablamos de grandes investigaciones, pueden llegar a tomar 90, 100 meses, digamos, en casos graves, y son cuestiones que realmente me parece relevante conocer. ¿Qué pasa y acá hago un linkeo con nuestra ley local? Cuando hablábamos, nuestra ley local lo marca, en el caso de FCPA, y por supuesto es algo que la normativa anticorrupción tiende a incluir, que tiene que ver con la responsabilidad del sucesor, para decirlo en español, pero digamos, me compro una compañía y me compro, digamos, los pasivos de compliance que haya. Y esto genera casos, digamos, no es teórico. Cuando leemos en nuestra ley local que, digamos, uno puede ser sancionado, yo lo que les diría es, efectivamente puede ser sancionado, y en Estados Unidos ya hay empresas que han sido sancionadas por tanto responsabilidad sucesoria, como, y acá esto es una digresión casi estadística, si el hecho ocurre durante el proceso de M&A, digamos, está separado estadísticamente de los casos que es responsabilidad sucesoria pura, que, digamos, ya compré, ya es mi compañía, la fusioné, digamos, tengo adentro esa empresa, y de pronto salta que hubo un caso de FCPA, y cuando hicimos, digamos, la adquisición, bueno, no lo vimos, o lo vimos y no hicimos nada. Bueno, si me preguntan, ¿esto alguna vez se sancionó en algún lado? Sí, en Estados Unidos se sanciona. Bueno, obviamente no son mayoritarios, porque son tema de fusiones y adquisiciones, es algo que no es que todos los días una empresa lo hace, pero pasa. Estaba viendo acá alguna pregunta. Muy interesante esta pregunta que llega. ¿Hay alguna norma que proponga procedimientos para calcular el beneficio obtenido por la corporación debido al pago de un soborno a un funcionario público? Mira, más que normativo, estamos hablando acá de cuestiones que tienen que ver con ver el caso a caso, y muchas veces las justicias, digamos, que empiezan a laudar jurisprudencialmente en estos temas, porque a veces no es solo, digamos, hay que tratar de mensurar económicamente muchos beneficios que puede recibir una compañía. Imaginemos una empresa que, pagando un soborno, puede ganar una licitación, digamos, puede acceder a una contratación directa, puede evitar un control. Bueno, ¿cómo calculamos que el beneficio de la compañía por evitar un control que le hubiese implicado quizás no poder vender en cierto territorio? Imaginemos. Tiene cierta complejidad eso, y me parece sano que, digamos, se pueda ir viendo en el caso a caso. No obstante eso, digamos, sí te agrego que hay algunas normas que tienen, digamos, la parte sancionatoria un poquito más encajonada, por así decir. La norma brasilera es una de ellas. En Brasil está un poco más encajonado el tema de la forma de sancionar. En el caso de las otras principales normas, digamos que los jueces tienen la capacidad de ser un poquito más amplios en la forma de pensarlo. Les agradezco por las preguntas, veo que hay mucho interés. Antes veíamos, yo les hacía el hincapié, China y Brasil. Argentina, no lo perdamos de vista. Hemos generado 14 casos de FCPA, y ocupamos el 11º lugar, digamos, en territorios que generan casos. Argentina está entre las 4 economías más grandes de Latinoamérica, que no es, a pesar de hoy estar en una situación, digamos, de una crisis muy, muy profunda, como muchos otros lugares, pero Argentina es un país, digamos, relevante en los negocios de Latinoamérica, y tenemos, digamos, no es que en Argentina no pasa nada, y si llevamos adelante sobornos y FCPA nos regula, no se va a enterar porque estamos lejos, digamos. Si alguien pensaba eso, se lo tiro por el piso. Efectivamente, hemos generado casos, y yo diría que en el caso de Argentina, con 14 casos, en relación al tamaño de nuestra economía, son muchos,
imaginémonos que un país como Rusia, que es un país, digamos, una economía mucho más grande que nosotros, generó 18. Y estamos con Venezuela y peleándola 14-14. Entonces Argentina es un lugar donde, digamos, tenemos vínculo con, hay muchas compañías reguladas por FCPA trabajando en el país, y digamos que el entorno de negocios no ayuda mucho a veces, y genera este tipo de riesgos. Algunos detalles solamente para tomar en cuenta a nivel Argentina, pero bueno, en el caso de IBM, IBM Banco Nación, digamos, fue el primero, allá lejos y en el tiempo. Yo diría el histórico caso Siemens, que ha abarcado montones de países. También Argentina ha sido sujeto de investigación por eso. Ni hablar Odebrecht, y digamos, me permito decir la nota de color con Polo Ralph Lauren, que fue por una cuestión, la verdad, muy menor, digo muy menor y me equivoco al decir eso, porque la verdad que cualquier hecho de soborno tiene que ser, por supuesto, penalizado, y tiene que ir en contra de lo que las compañías promuevan, pero era un caso que, digamos, si uno lo compara con un Odebrecht, era sobornar para que entre ropa, y en un entorno donde, digamos, había mucha regulación del comercio exterior. La verdad que es un caso para mí que marca cómo hay que prestarle mucha atención a compliance, porque esto no es solamente para los megacasos o si soborno al presidente. Me puede pasar que tenga un caso que no pareciera ser tan central y que termino explicándoselo a un juez en Estados Unidos y pagando una multa millonaria. Entonces, prestemos atención a todos los elementos y riesgos de soborno que tiene una empresa. Digamos, consejo al pie es mapear bien riesgo de compliance. Vayan a sus compañías, y si no podemos responder rápidamente cuáles son todas las interacciones que hay con funcionarios públicos y quiénes las llevan adelante, bueno, ese es el primer síntoma que tenemos que tener de que es necesario hacer un mapa de riesgos, porque no sabemos quién puede estar pagando un soborno a un funcionario. Cuando hablamos de industrias, oil and gas, digamos que por lejos se lleva todos los premios, todo lo vinculado a salud. Healthcare es otra de las industrias, digamos, muy sancionadas, y digamos, tiene lógica. Pensemos en que a mayor interacción con el gobierno, más riesgo de soborno. Oil and gas es una industria que tiene vínculos con los estados de forma natural, es parte del negocio. Todo lo que tiene que ver con salud, digamos, uno de los principales clientes tienden a ser siempre los gobiernos. Digamos, todo lo que tiene que ver con industrial goods, que es básicamente empresas industriales, tecnológicas. Si bien hay algunas que son marcadamente más sancionadas, cuando empezamos a recorrer, vemos que hay muchas que realmente pueden no ser la primera, pero que tienen mucho riesgo de sanción. Servicios en general, telecomunicaciones, transporte, bueno, hay un poco de todo, y la verdad que para mí esto es interesante. Para los que tienen más riesgo, prestar mucha atención, y para los que no son las 2, 3 primeras industrias, bueno, mirar también que es significativo el número de sanciones que hay por cuestiones vinculadas a incumplimiento. Y cuando hablamos yo hablaba antes de sanciones, acá para bajar un poquito a números, Odebrecht, y acá Siemens, que históricamente o en la memoria queda decir, bueno, Siemens es el caso más sancionado por FCPA. Bueno, para actualizarnos un poco, Odebrecht, digamos, le ha pasado por encima, y varios más, digamos. Airbus, eso fue otro gran caso de los que hemos tenido. Bueno, Petrobras como compañía, digamos, también ha sido muy, muy sancionada. Distintas telefónicas, bueno, empiezan a haber muchos más negocios sancionados, muchas más empresas, y tiene sentido que esto pase. Siemens fue ya hace muchos años, y la tendencia que veíamos antes de incremento en la cantidad de sanciones, incremento en la cantidad de multas promedios, claramente nos llevan a pensar de que, yo diría de que ni siquiera estamos ante el caso más grande de los próximos 10 años. Probablemente vamos a toparnos con algún otro Odebrecht en el camino, y en especial en estos entornos donde hoy, digamos, muchas compañías para sobrevivir pueden pensar que hay que hacer cualquier cosa, y encontrarnos luego con un 2021, 2022, donde vamos a empezar a ver qué es lo que pasó en este 2020. Pagos de sobornos. Acá para tener algunas ideas, cuando una empresa va y paga un soborno, en el caso de Siemens, la investigación que se hizo nos mostraba que Siemens pagó 1.400
millones de dólares en sobornos, que es una cifra bestialmente grande, y fue, digamos, número uno en ese ranking mucho tiempo, pero superada. Goldman Sachs es una compañía que fue superada. Esto es un caso particular que ocurrió en Emiratos Árabes Unidos y en Malasia, donde Goldman Sachs tiene operaciones y han pagado sobornos por 2.700 millones de dólares, con lo cual, nuevamente la tendencia que hablábamos antes, hoy está increyendo todo el tiempo estas cuestiones sancionatorias. Y esto parte de lo que jugábamos antes. Yo les trataba de quizás, entre comillas, pincharlos un poco y decir, bueno, pero es un soborno. Pagar sobornos termina siendo negocio, no es negocio. ¿Cómo podemos pensar en eso? Bueno, algunos datos estadísticos para mí interesantes, vinculados a cuando uno, digamos, puede pensar en las sanciones que hay, y tratar de hacer un ratio entre la sanción y el soborno pagado. Nos topamos con muchos casos. Lógicamente, mientras más pequeño es el bribe, el soborno que se paga, la sanción tiene más margen para ser más dura. Imaginemos si una compañía muy grande, acá tenemos justo el caso que tiene el peor ratio es Mondelez, una compañía que se dedica a fabricar chocolates, alimentos en general, muy conocida en Argentina. En este caso, tuvo un soborno, una situación en India. Entonces, si yo pago un soborno por $1 millón y me ponen una multa de 10 millones de dólares, el ratio me da muy mal. Y digamos, los jueces tienen más margen en esos casos para hacerlo, porque 10 millones de dólares no va a hacer que Mondelez quiebre. Ahora, si yo pagué como Goldman Sachs 2.700 millones de dólares de sobornos, bueno, ese ratio no va a poder ser tan agresivo porque, digamos, hago desaparecer la compañía. Y son cosas a tener en, digamos, la justicia también tiene en cuenta eso. La idea no es que desaparezca la empresa, sino ser duros en la sanción, tan duros como para que la empresa entienda y no lo vuelva a hacer. Pero por supuesto cuidando también que la compañía no desaparezca. Bueno, llegamos bastante bien en tiempo. Fueron llegando muchas preguntas, la verdad que les agradezco a todos por el interés. Acá me hacen un pedido, nos gustaría una conferencia sobre el caso Odebrecht, cuyo escándalo generó numerosos suicidios de ejecutivos y hasta la disolución de la empresa. Bueno, tomo el punto, la verdad que es un caso, me parece que es nuestro Siemens de Latinoamérica, y me parece interesante como tema para llevarlo adelante en la comisión, así que lo tomo como punto acá. Me empiezan a aparecer chats y, a ver, acá aparecen 3 chats y preguntas. Bueno, muchos agradecimientos, les agradezco a todos por los comentarios, me alegra mucho que les haya servido este refresh, que por lo menos nos llevemos datos duros para poder hablar en las empresas y digamos que son números reales de sanciones ocurridas, digamos, no son casos teóricos, sino son casos muy, muy concretos de lo que está pasando y de lo que se viene. Algunas preguntas más que empiezan a llegar. Bueno, agradecimientos, preguntas. Acá me hacen una pregunta, Lorena hace una pregunta, para ver si es negocio también hay que computar los negocios / clientes que se pierden, además del daño reputacional sumado a las sanciones económicas en sí mismo. No parece ser negocio sobornar, ¿no? Y yo mi respuesta a eso es, y tratando por supuesto de no sonar muy, digamos, monacal o sacerdotal en decirlo, porque uno está muy acostumbrado a trabajar en compliance y ya tiene un chip puesto de algún modo, que esto, digamos, es algo que hay que trabajarlo con mucha seriedad, pero la verdad es que yo diría que cada vez menos. Si en algún momento lo fue, con todo lo que me parece, con toda esta información que hay, cada día es menos negocio, porque son más duras las sanciones, la capacidad investigativa es cada vez más fuerte. Imaginemos una investigación hace 40 años, o hace 20 años, digamos, cuando, digamos, FCPA existía y apenas, digamos, se aplicaba, eran mucho más complicadas de hacer. Hoy, digamos, puedo tomar todos los teléfonos y computadoras de una empresa y ver absolutamente todas las interacciones que hubo. Tenemos capacidades hoy
digamos, a nivel mercado, de hacer muchísimas cosas para obtener pruebas digitales de muy buen nivel, y que eso lleva a sanciones. Hoy, digamos, probar un caso es bastante más sencillo, obviamente con esfuerzo, pero es bastante más posible, quizás es la mejor palabra para decir, que hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, yo creo que cada vez es menos. Si en algún momento lo fue, yo creo que cada vez eso es menos y va a seguir siendo menos. Bueno, gracias Lorena por coincidir. Bueno, yo sigo acá leyendo, yo les agradezco mucho a todos porque sé que tienen agendas ajustadas, hoy trabajamos en entornos que nos exigen estar conectados casi 24 horas. Una pregunta de Diego me llega, en caso de un soborno pagado por un distribuidor, ¿puede la compañía matriz argumentar que no lo sabía y eximirse de una sanción? Justo me haces pensar, Diego, en un trabajo que hice hace unos años con colegas de BDO en Centroamérica, para una compañía que quería analizar sus distribuidores en la región y ver si sus distribuidores tenían programas de integridad que realmente cumplieran con los estándares de la empresa. Y me pareció una excelente idea hacerlo, y me sigue pareciendo una excelente, más que una excelente idea, casi una necesidad hoy en día. Plantearle a un juez o plantear ante cualquier regulador el desconocimiento respecto de una acción de un tercero, por supuesto una acción ilegal, como es pagar un soborno de un tercero, que produjo un beneficio en mi compañía, lo voy a poder argumentar, pero realmente no va a tener, no va a tener ningún sentido hacerlo, ni va a generar absolutamente ningún beneficio, sino hasta, yo diría hasta algo hasta peor, porque las empresas tienen obligación de llevar adelante acciones proactivas con sus terceros para asegurarse o minimizar la posibilidad de que esto soborne. Entonces, en un caso así, lo que la empresa seguro va a poder hacer es mostrarle al regulador cómo funciona su programa de integridad respecto de terceros y todo el trabajo que la compañía hizo con ese tercero, desde capacitarlo, entrenarlo, hacer due diligence para revisar que no tuviera malos antecedentes, asegurarse que el personal de terceros que interactuara con funcionarios públicos estuviera, digamos, en total conocimiento de las políticas de la empresa, y todos los controles que se llevaron adelante. Si la compañía hizo todo eso, eso sí es un argumento mucho más potente para mostrarle al regulador y decirle, mirá, mi programa es bueno, mi programa funciona, esto es algo que realmente es excepcional y que no se pudo detener pese a todos los esfuerzos porque se trata de una situación de una persona que llevó adelante una acción, digamos, que nosotros no promovimos. Y ahí, por supuesto, habrá discusiones, abogados de un lado y del otro, que dirán que sí, que dirán que no, pero seguramente en ese entorno, y mucho más si hubo un self-disclosure de la compañía, como veíamos al principio, la sanción que voy a recibir va a ser muchísimo menor que si no dije nada, que lo escondí y de pronto salen los diarios y termino explicándole al regulador que no le dije nada porque quería ver si pasaba. Entonces, digamos, muy interesante considerar eso, cuándo me conviene hablar y cuándo no. Fernando, podemos acceder a tu PPT. Por supuesto, las presentaciones de las reuniones de comisión son siempre distribuidas, así que con Bianca vamos a coordinar para que todo el mundo pueda acceder y puedan tener la presentación para revisarla individualmente, sin ningún inconveniente. Bueno, son 6:21 y nos mandan saludos desde Ecuador. Bueno, saludamos con mucho gusto a la gente de Ecuador. Me encanta que esto se los cuento un poco a todos. La asociación está trabajando de forma muy activa con su área de relaciones internacionales y cada vez más en equipo con las asociaciones de otros países, quienes nos han ayudado mucho a difundir esta charla, y me da mucho gusto que gente de Ecuador, de Perú, de Chile, de distintos países se haya podido conectar y estar charlando estos temas que, digamos, nos incumben a todos en la región. Bianca, bueno, viendo que ya es un poco la hora, para no quitarle más tiempo de agenda a las personas que pudieron sumarse hoy, yo daría por finalizada la charla agradeciéndole muchísimo a todos. Me pueden contactar.
tienen mis usuarios de redes sociales, LinkedIn, Twitter y por supuesto mi correo electrónico, que también lo voy a incluir en la presentación, y estamos en contacto por